Bienvenidos a nuestro tercer video de la parte uno de la asignatura de biología relacionada con los seres vivos. Aquí encontramos unas clasificaciones de los seres vivos según 4 criterios. El primero de ellos es el tipo de células. Dentro de esa clasificación encontramos dos posibilidades: los organismos que tienen células procariotas y los organismos que tienen células eucariotas. Con células procariotas solo encontramos al reino Monera, que está integrado por las bacterias, ¿sí? Y es el único que tiene este tipo de células. La característica de este tipo de células es que no tienen núcleo, y las células eucariotas sí tienen núcleo. Dentro de los organismos que tienen células eucariotas tenemos los 4 reinos restantes. 2 de ellos no forman tejidos y los otros 2 sí los forman. Entonces, dentro de los que no forman tejidos tenemos al reino protista, que está formado por organismos unicelulares y pluricelulares, unicelulares como las bacterias y pluricelulares como los protozoos. El reino de los hongos, que tiene organismos unicelulares y pluricelulares, y pues la característica aquí es que estos seres vivos no tienen tejidos. En el reino vegetal o reino de las plantas encontramos organismos pluricelulares que tienen tejidos, y algunos de estos organismos, de estos vegetales, tienen órganos. Algunos, no todos. Y por último tenemos el reino de los animales, que está integrado por organismos vivos pluricelulares que tienen tejidos, tienen órganos, tienen aparatos y tienen sistemas que constituyen los individuos de este reino. En la cuarta columna tenemos la división de los organismos vivos dependiendo del tipo de nutrición. Entonces, hay 2 tipos de nutrición: heterótrofo, heterótrafa o heterótrofos, que son organismos vivos que dependen de otros para sostener, o sea, para poder subsistir, ya que necesitan consumir otros organismos vivos para poder subsistir. Y los autótrofos, que son organismos vivos que son capaces de nutrirse por sí mismos y por sus medios naturales. Entonces, aquí tenemos que el reino Monera tiene de los dos. Hay algunos organismos que son heterótrofos, por ejemplo las bacterias, y otros autótrofos como las cianobacterias. En el reino protista tenemos organismos que son heterótrofos, como las bacterias, que requieren de otros para sobrevivir, y los autótrofos como los protozoos. Entonces el reino protista también tiene de los 2 tipos de nutrición dentro de los organismos vivos que la conforman. Los reinos de los hongos todos son heterótrofos. Aquí tenemos la levadura, las setas. Entonces ellos requieren necesariamente de otros organismos vivos para poder sobrevivir. En el reino vegetal o reino de las plantas, todas ellas son autótrofas, es decir, sobreviven por su medio natural o por sí mismas. Y finalmente tenemos los heterótrofos del reino animal, que todos los animales son heterótrofos, es decir, todos necesitan de otros organismos para sobrevivir, otros organismos vivos, y así se generan las famosas cadenas tróficas o cadenas de alimentación. En este gráfico tenemos el análisis de los 5 reinos, del menos complejo al más complejo. Entonces aquí tenemos como los menos complejos son las bacterias, el reino Monera, y aquí tenemos que hay de los dos, ¿no? Estos de acá son autótrofos y los de aquí son heterótrofos. La mayoría de organismos vivos, acorde con esta gráfica, ¿qué son? Son heterótrofos, la mayoría, ¿no? Y aquí, pues, de todos modos hay unos organismos que son autótrofos y están entre el reino Monera, el reino protista y el reino vegetal.
¿sí? Entonces, aquí tenemos el reino bacteria. Entonces, en el reino bacteria tenemos las cianobacterias, que son propias de lo que tiene que ver con la transformación de materia orgánica. Entonces, las cianobacterias son propias, por ejemplo, de las aguas residuales. Entonces, si ustedes van por el anillo vial, se van a encontrar con un olor bastante particular que producen estas cianobacterias, que son las que descomponen la materia orgánica. Desde el punto de vista heterótrofo tenemos los bacilos. Entonces, por ejemplo, dentro de esto podríamos tener bacterias que forman el yogur, los bacilos que forman el yogur, y estos serían organismos que pertenecen a este reino, pero son heterótrofos, ¿sí? Aumentando de nivel tenemos el reino protista. Entonces, dentro del reino protista tenemos algunos autótrofos como las algas. Aquí tenemos las algas rojas, que son propias de algunos tipos de aguas como cañocristales aquí en Colombia. Y por el lado de los heterótrofos tenemos la ameba, por ejemplo la ameba, que son protozoos. Esta ameba pues requiere de otro organismo vivo, que normalmente es un animal, o cuando nosotros nos hacen exámenes y nos encuentran algunos parásitos, este es de los más comunes, y la ameba requiere necesariamente de otros seres vivos para subsistir, entre ellos nosotros. El siguiente orden de complejidad son los hongos. Entonces, en los hongos, que son heterótrofos, tenemos, por ejemplo, la levadura de cerveza, tenemos, por ejemplo, los champiñones, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el moho que le sale al pan. Entonces, todo esto pertenece al reino de los hongos y son heterótrofos. En el siguiente orden de complejidad tenemos las plantas. Dentro de esas tenemos el musgo, el helecho, los pinos, entonces las rosas, ¿sí? Entonces todo esto es del reino vegetal. Y ahora vamos por el reino animal. Entonces en el reino animal igual también hay niveles de complejidad. Aquí están los animales menos complejos, se va aumentando la complejidad hasta llegar pues a la presencia de los mamíferos y las aves, que son los más evolucionados. Entonces aquí tenemos las esponjas, las medusas, la estrella de mar, la lombriz de tierra, ¿sí? Los artrópodos, los insectos, los arácnidos, las culebras o los reptiles, los peces, ¿sí? Las ranas, las aves, y tenemos los mamíferos, que son los más evolucionados dentro de los que estamos nosotros. Nosotros estamos en la cúspide de la complejidad de los seres vivos. En este gráfico vemos la clasificación del reino animal acorde con tres criterios. Entonces vamos a ver tres criterios. El primero de ellos, la estructura. Entonces dentro de la estructura tenemos que se pueden dividir como vertebrados o invertebrados, ¿sí? Si vemos acá, la mayoría de seres vivos están en color como rosa, rosa pálido, que son invertebrados. O sea, la mayoría de seres vivos son invertebrados. Uno pensaría que la mayoría son vertebrados, pero no, la mayoría son invertebrados, y son estos seres, pues a pesar de muchos de ellos muy pequeños, se reproducen en mucho mayor cantidad y por eso son más numerosos. Aquí tenemos también pues como un orden de avance en la complejidad de estos organismos vivos. Entonces aquí tenemos dentro de los invertebrados a animales como la medusa, la estrella de mar, el cangrejo, los insectos, ¿sí? El ciempiés, ¿sí? Los arácnidos, ¿sí? La lombriz de tierra, el caracol, ¿sí? Y aquí en el área de los invertebrados, pues tenemos los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, los peces, ¿sí? Y todos estos son
organismos vertebrados, ¿sí? Según el tipo de alimentación, entonces tenemos tres posibles clasificaciones, como carnívoros, aquellos que comen animales. Entonces ahí tenemos los felinos, tenemos el tiburón, tenemos el águila, ¿sí? Tenemos animales que son herbívoros, entonces tenemos la vaca, la ardilla, el conejo, el elefante, la oveja, la jirafa. Y tenemos omnívoros que comen plantas y animales, entonces ahí tenemos al cerdo, tenemos algunas aves, la mayoría de las aves, ¿sí? Osos, la gallina, el perro, los chimpancés, ¿sí? Y dentro de estos estamos nosotros. Entonces nosotros como seres humanos estamos, como seres vivos, estamos en la clasificación de omnívoros porque podemos, o sea, nuestro organismo está diseñado para consumir plantas y animales. Pues hay personas que pues se han establecido como vegetarianas, pero nuestro organismo en realidad está hecho para ser omnívoro, es decir, para comer plantas y animales. Y finalmente tenemos una clasificación acorde con el método de reproducción y entonces aquí tenemos tres opciones. Los ovíparos, que son por medio de huevos, el feto se desarrolla en un huevo y pues aquí están todas las aves, están los reptiles, están los peces, están los anfibios, ¿sí? Están los sectos que se reproducen por huevos. Y tenemos la reproducción por el útero de la madre que se llaman vivíparos y entonces ahí tenemos a todos los mamíferos, incluida la ballena. Finalmente tenemos una clasificación de ovovíparos, que significa que son organismos que se desarrolla el feto dentro de un huevo, pero también dentro del útero de la madre. Entonces, por este método se reproducen las serpientes, ¿sí? Y se reproducen también algunos insectos. Aquí tenemos la clasificación, o más que la clasificación, lo que tenemos en común todos los animales. Entonces son cuatro aspectos que nos distinguen como reino animal. Primero tenemos células eucariotas y somos multicelulares, pluricelulares, ¿sí? Aquí está, somos pluricelulares, estamos conformados por dos o más células, todos los animales. Somos heterótrofos todos los animales, es decir, requerimos de otros seres no fabricamos nuestro propio alimento, sino requerimos de otros seres para subsistir. Y tenemos estructura que nos permite el movimiento. Nosotros, los humanos, somos los únicos que caminamos en dos pies, ¿sí? El resto de animales, hay algunos que corren, otros que reptan, que caminan, pero los que caminan y corren lo hacen en cuatro patas, el resto de animales. Entonces, el caminar, correr, deslizarse, volar, trepar, básicamente se logra en los animales por su estructura ósea. Aquí tenemos una clasificación de los animales, también según distintos aspectos, tenemos la alimentación que ya la vimos, el desarrollo embrionario que ya la vimos, y tenemos el tipo de esqueleto o la estructura que ya lo vimos. Aquí aparece una nueva que es por dónde viven. Entonces, por dónde viven tenemos animales que son acuáticos, ¿sí? Viven en el agua y pues ahí tenemos los peces, las sardinas, los tiburones, las ballenas, los salmones, los pulpos, las algas también, ¿verdad? Tenemos seres vivos terrestres que viven en la tierra, ¿sí? Y aquí tenemos leones, cabras, vacas, cerdos, ratones, ardillas, que pertenecen al reino animal. Y tenemos también animales que tienen, por donde vive, tienen un carácter mixto, es decir, viven en el agua y la tierra o viven en el aire y la tierra. Entonces, en el agua y la tierra tenemos, por ejemplo, el caso de los cocodrilos, el caso de las ranas, el caso de las nutrias.
y que vivan en la tierra y el aire, pues tenemos todas las aves y pájaros, ¿verdad? Bueno, existen otras formas de clasificar, muchas otras formas de clasificar los animales. Una de ellas es, por ejemplo, el tipo de piel. Entonces, según el tipo de piel, pues tenemos tres posibilidades de clasificar los animales: los que desarrollan pelo, los que desarrollan plumas y los que desarrollan escamas. Y todos están dentro del reino animal. Bueno, vamos a dejar hasta este punto este video para en el siguiente video hablar de los siguientes seres vivos que vamos a tratar en nuestra serie de las especies, que son las plantas. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video.